Este beso de ángel va directo a conquistar todo. Entra por los ojos y enamora al primer bocado y lo mejor es que se vende solo. Hoy te voy a enseñar cómo preparar esta versión individual porque no solo luce increíble, sino que también deja muy buenas ganancias. Prepárate porque esta receta puede ser el postre que haga despegar tu negocio de repostería. Y bueno, y la característica que tiene este postre, el beso de ángel, pues es un pastel de 3 leches que va relleno de flan. Lo puedes hacer en presentación grande, pero hoy vamos a hacer esta versión pequeña. Empieza poniendo los huevos en la batidora. Estos tienen que estar a temperatura ambiente y de preferencia verlos poniendo así de uno por uno para que no se les vayan pedacitos de cascarón o para que revises que todos los huevos están en perfecto estado. Después vas a añadir el azúcar y vas a comenzar a batir. En este punto sí puedes batir en velocidad máxima. También añade la esencia de vainilla y sigues batiendo. Vamos a batir hasta llegar a punto de letra. Ahorita te muestro cuál es. Después de batir por 7 minutos aproximadamente, lucirá un poco así, ya cambió de consistencia, de color y volumen. Y para hacer la prueba, levantas el globo, lo mueves para que se forme una letra y esta debe mantenerse por unos segundos. Aquí aún le falta, por eso vuelvo a batir un par de minutos más. No te fijes tanto en el tiempo de batido, es más importante observar el punto. Mira, en esta segunda prueba, como puedes ver, la forma se mantiene por más tiempo, así que está lista. Ahora traigo harina, le añado polvo para hornear y mezclo para que se combine. Esta es harina de trigo de todo uso. Y tenemos que agregarla a cucharadas en la velocidad mínima de la batidora y no hay que batir en exceso para que no se baje la mezcla. Bátelo justo hasta que se termine de integrar la harina. Es momento de preparar tu molde. Yo usé este de 20 por 30 centímetros, le puse papel siliconado y un poco de aceite en spray para que desmolde más fácil. Te recomiendo que revises que todo se haya integrado bien. Después pasas la mezcla al molde, acomoda bien que llegue a las orillas, pero hazlo con cuidado. Yo lo llevé al horno precalentado por 10 minutos a 180 grados centígrados y este es el tiempo que tardó en mi horno, aunque este puede variar, pero verifica clavando un cuchillo en el centro y si sale limpio es que está listo. Desmoldas con cuidado y yo lo dejo enfriar 10 minutos, queda perfecto y lo envuelvo en plástico para que no se reseque. Y como te decía, pues para que sea beso de ángel tiene que llevar flan, entonces vamos a empezar con el flan. Bueno, primero vamos a empezar haciendo el caramelo. En un caso pones una taza de azúcar normal, es la regular o estándar, y media taza de agua. Y vas a mezclar hasta que se disuelva muy bien y lo llevas a fuego medio. En mi estufa es potencia 6 de 10 y no es necesario mezclar en ningún momento. Vas a notar que empieza a calentarse y a formar burbujas que mientras pase el tiempo serán más grandes y espesas. Y también va a cambiar el color del caramelo. Yo lo retiro después de 12 minutos, pero puedes guiarte por el color y las burbujas. Solo no te pases de tiempo porque se puede quemar. Ponlo en tu molde y muévelo para que se pegue bien a las paredes, pero con mucho cuidado porque se calienta el molde y te puedes quemar. Ahora vamos con el flan. Para nuestro flan vamos a poner una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, 5 huevos medianos a temperatura ambiente y una barra de queso crema. Y lo vamos a licuar. Este ya no está tan caliente y lo pongo dentro de donde haré el baño María y aquí voy a agregar la mezcla de flan. Mi molde es de 20 por 20 centímetros. Pasa la mezcla por el colador para evitar que se vaya algún grumo o residuo de huevo que no se haya molido bien. Y enseguida cubres el molde con papel aluminio. Cubre bien para que no le vaya a entrar agua por ningún lado. Después de eso vas a agregar ahora sí el agua caliente hasta la mitad del otro molde para hacer el efecto de baño María. El tiempo de horneado puede variar dependiendo del horno. En hornos más grandes puede tardar menos. Llévalo a tu horno previamente precalentado a 190 grados centígrados y en mi horno tardó aproximadamente 2 horas. Para saber que está listo, revisa pasada 1 hora clavando un cuchillo y si sale limpio ya lo tienes. Déjalo enfriar una noche en refrigeración.
Como el pastel tiene que ir bien mojadito, bueno, el bizcocho porque es un pastel de 3 leches, vamos a empezar a hacer la salsa de 3 leches. Esta que tengo aquí es leche evaporada. Por acá tengo también leche condensada. Y también le voy a agregar leche entera. Y vas a mezclar todo muy bien. A mí muchas veces me dicen que no encuentran en algunos sitios o que es muy cara la leche evaporada. En este caso la podría sustituir por media crema o también por crema para batir o también le dicen crema de leche. Como esto nada más es mezclar, ya está listo. De hecho, esto lo puedes hacer con anticipación. Y ahora ya me voy a traer todos los elementos para empezar a armar nuestros vasitos de beso de ángel para vender. Para la decoración, aquí tengo crema para batir vegetal. Esta ya viene endulzada, está muy fría y simplemente lo único que vamos a hacer es batirla. Yo sé que se ve poquita, pero es porque la batí en 2 partes pensando que me iba a alcanzar con 150 mililitros, pero sigue la cantidad que te puse en pantalla. Y una vez que está lista, cuando ya la tengo en este punto, la pongo en una manga pastelera. Y también te traes tus contenedores o los vasitos donde vayas a poner tu beso de ángel y yo me traje los cortadores para ir haciendo los cortes de cada una de las elaboraciones. En esta ocasión yo elegí esta presentación que es un vasito, este mide 8.5 centímetros de alto y más o menos pues es la misma medida, 8.5 centímetros. En esta parte de arriba es un poquito más ancho que aquí de abajo, pero no importa, o sea, sinceramente la medida de tus contenedores es irrelevante porque tú lo puedes adaptar si eliges hacerlo en contenedores de cuadraditos, en otros vasos más altos, entonces esto es adaptable. Entonces voy a empezar con mi flan, lo voy a voltear para quitar el caramelo. Es bien importante que hayas dejado tu flan durante toda la noche en refrigeración y para que sea más fácil despegarlo, pásale una espátula por la orilla y usa un plato más grande que tenga orilla para que detenga todo el caramelo. Y ahora sí, lo despegas y mira qué preciosidad de flan, te súper recomiendo esta receta por si quieres hacer el flan así solito, sabe delicioso con el caramelo. En esta ocasión se lo voy a retirar y yo he visto personas que se lo dan en un contenedor aparte a sus clientes, aunque aquí la verdad es que no es necesario. Yo le puse esta tapa porque era lo que encontré un poco más grande que mi contenedor. O sea, tienes que buscar algo que sostenga el caramelo porque se lo vamos a retirar. Pero si no tienes así como una tapa así, lo que tienes que hacer es girarlo en algo más grande y dejarlo que escurra en una rejilla porque el caramelo en este punto no lo necesitamos. Y ahora voy a pasar a mi bizcocho y lo voy a empezar a cortar adaptándolo al tamaño de mi contenedor. Como es un contenedor redondo, voy a usar un aro. Este definitivamente está muy chiquito, o sea, nada más necesito adaptarlo que quede bien a la medida de mi vaso. Voy a tomar 2. Este sería para la primer capa de bizcocho. Este un poco más grande, como está más ancho de aquí, sería para el flan y también para la parte de arriba. Empiezo cortando el bizcocho con el cortador más pequeño, lo pongo en el fondo del vaso y enseguida pongo la mezcla de 3 leches. A mí me gusta que quede bien mojadito. Ahora le pongo crema chantilly, no le pongo demasiada, quiero que sirva para hacer la división de ingredientes y se vea bonito en el vaso. Ahora vamos con el flan. Hago el corte y me ayudo con una espátula debajo para detenerlo y soltarlo dentro del vasito, justo como ves aquí. Voy a poner chantilly nuevamente. Esta crema me va a servir para detener un poco la mezcla de 3 leches del siguiente bizcocho y de esta forma ese bizcocho se humedece mejor y se mantiene húmedo por más tiempo. A pesar de que se filtra un poco, ayuda bastante. Luego le pongo más chantilly encima para hacer una decoración sencilla, así en forma de espiral, y termino el postre con una cereza y así de bonito quedó. Voy a seguir con el resto de contenedores, ahorita te digo cuántos me salieron. Se me está ocurriendo otro sabor delicioso de este beso de ángel, ojalá pueda compartirlo más adelante.
Se ve delicioso, ya quiero probarlo, me encanta. Y mira, yo le estoy poniendo aquí crema para batir, pero otra opción que también le va súper bien a este postre sería poner dulce de leche. Última capita de bizcocho y más lechita. Y mira esto qué bonito, con un cortador de galletas usé una orilla del recorte de flan para ponerlo como decoración. Dime qué opinas, a mí me encantó, se ve súper bonito. En total a mí me salieron 6 contenedores y son de buena capacidad, o sea, estos más o menos les cabe como 350 mililitros y me salió uno extra. Este lo hice con los recortes, o sea, está igual, si lo ves está perfecto y los pedacitos de bizcocho los acomodé para que quedara lo mejor que se puede y eso está bien, o sea, hay muchas personas que sacan este tipo de productos usando los recortes de sus pasteles más grandes, entonces el sabor está ahí. De hecho, yo he visto que lo ponen hasta en pedacitos el bizcocho. Haz la presentación que a ti más te guste y con los mismos recortes yo quise mostrarte esta otra presentación que es así en un contenedor rectangular. Simplemente, o sea, aquí como la tapa va al ras, pues ya nada más le puse la crema así y este es más o menos de 250 mililitros la capacidad. Y ya lo que yo siempre te recomiendo, o sea, en todos nuestros postres para vender, siempre te recomiendo que les pongas algún detalle extra, algo que a tu cliente le llame la atención o que se distinga de tu competencia, si es que tienes competencia con el mismo producto. En esta ocasión es una etiqueta genérica, pero puedes usar etiquetas personalizadas, o sea, que lleven tu logo y tus datos. Dicen que un buen postre conquista por el sabor, sí, pero estamos de acuerdo que primero entra por los ojos. Dime si no te encanta este beso de ángel para vender así en vasito. Y lo mejor es que aquí yo ya te di la receta que de verdad es con la que vas a triunfar. Obviamente tú puedes hacer una presentación mucho más bonita, puedes hacerlo entero, cambiarle la decoración como prefieras y de verdad te aseguro que vas a conquistar a todos con el sabor. No necesitas un gran equipo ni una gran inversión, solo dar el primer paso. Anímate a ofrecer algo tan especial como esto. Esta receta así por sabor de beso de ángel ya estoy segura que se vende sola, a todo mundo le va a encantar porque es una combinación ganadora, o sea, son dos clásicos, pastel de 3 leches y flan, o sea, te va a quedar perfecto, pero aparte si tú haces una presentación bonita, o sea, a mí esta presentación me encantó. He visto unos que son más grandes como de medio litro, supongo que se venden muchísimo porque la he visto en todos lados, y esta otra, o sea, es lo que te digo, o sea, no te compliques si no encuentras exactamente esta otra presentación yo creo que también se ve súper bonita, o sea, en el contenedor que tú encuentres, pero enchúlale un poquito, tal vez la cerecita. Me encantó el detalle del corazón del flan, o sea, creo que hace que se vea súper bonito y que aparte la gente te pregunte, oye, ¿qué es? O sea, que llame la atención las etiquetas, o sea, son un detalle que a veces, o sea, creemos que no cuentan los detalles, pero en las ventas se van a ver los resultados. Si puedes ponerle una velita, una etiquetita así como de feliz cumpleaños. Paul me decía que cree que es un buen postre también para una fiesta, o sea, una fiesta infantil, una fiesta de niños, no sé, que les pongas algo temático, está perfecto, esto se puede personalizar. La etiqueta, o sea, yo le pongo estas porque son las que encuentras en las tiendas chinas, ya sabes que yo ya muchas veces te he mostrado dónde las compro, pero si no encuentras exactamente esta, puedes imprimir tus propias etiquetas, puedes mandar a hacer etiquetas. El otro día una misma seguidora, o sea, alguien que es parte de aquí de la comunidad, me mandó sus chunk cakes que hizo y les puso un listoncito así en forma de moñito y se veían preciosos. Por cierto, si no has visto ese video, de hecho, ahí te muestro cómo imprimí unas etiquetas, te muestro el envase que ya también solito, o sea, vende solo. Estos pasteles, o sea, están de moda dependiendo de la presentación que tú les des. Muchas veces es el mismo pastel, pero le puedes hacer diferentes presentaciones. Te voy a dejar el video de los chunk cakes también abajo en la descripción y ahí mismo te voy a poner otro enlace donde hice un pastel de red velvet que es la misma receta y la haces en diferentes presentaciones. El punto es que salgas de lo que, por ejemplo, si toda tu competencia están haciendo vasitos, a lo mejor tú puedes hacer esta presentación. Si todos están haciendo rebanadas, tú haces otra presentación, no sé, en pastelito individual como
los lunchbox. El punto es que hagas algo diferente, que se destaque de tu competencia y por supuesto el sabor, o sea, la receta no te va a fallar. Este flan está súper cremosito, está delicioso. Es más, te voy a mostrar cómo se ve todo por dentro. El beso de ángel es mucho más que un postre, es una oportunidad, una forma de demostrar que con creatividad y cariño puedes crear algo que enamore a tus clientes y que al mismo tiempo te acerque a tus metas. Así que esta es una gran oportunidad, estos postres en vasito que puedes agregar a tu negocio de postres, o sea, si tú ya estás vendiendo, o son una buena oportunidad para que empieces a vender, a darte a conocer. Esta receta te va a quedar deliciosa. Ya sabes que si estás empezando, tengo varios videos aquí en el canal donde te doy recetas, o sea, para principiantes, recetas para vender en bazares. El video pasado te di varios consejos, o sea, especialmente si tú vas empezando en este mundo de la repostería, también te dejo ese video aquí y en la descripción te voy a poner más enlaces de videos que se relacionan. Este pertenece a la nueva serie de postres para vender que estamos haciendo, que se llama Vende Postres, Repostería para Vender desde Casa. Son muchas ideas que te estoy dando, o sea, de postres, pues para que empieces tu negocio. Y también tenemos muchas recetas aquí en el canal de pasteles, así en presentación grande, por si tú haces para tu familia. Y por cierto, si haces algún postre, pues nos puedes enviar tu foto. Aquí te voy a poner mis redes sociales para que me sigas por allá y también pues para que nos envíes las fotos. Generalmente a mí se me hace más fácil cuando las recibo por Instagram o por Facebook también, pero en mensaje privado. Si tú conoces a alguien que le sirve este video o alguien que está emprendiendo, que ya vende postres pero que necesita postres nuevos o recetas deliciosas así que le van a servir muchísimo para su negocio, compártele este video y compártele otros videos del canal. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete y activa las notificaciones porque cada semana estamos publicando nuevas recetas o nuevos consejos para tu negocio de repostería. Y muchas gracias a todos los miembros que siempre nos apoyan muchísimo haciéndose miembros. Aquí les voy a poner todos los nombres, siempre se los ponemos aquí en una lista, son muchísimos, pero de verdad gracias porque cada mes están ahí apoyándonos. Ya saben que pues tienen algunas cositas extra como emojis personalizados o ponemos la receta en la sección de membresía, pero si ahorita no te puedes hacer miembro, no te preocupes, o sea, la receta claro que está aquí en el video, se las puse con los ingredientes y todo, pero también nos apoyas mucho, o sea, si tú dices yo quiero apoyarlos, pero ahorita no puedo hacerme miembro, cada vez que compartes los videos y te suscribes, así que suscríbete. Y si quieres ver más recetas deliciosas y más postres para vender desde casa o para complacer a tu familia, no te pierdas estos videos de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.